la importancia de la obediencia a Dios. La importancia de la obediencia a Dios. Y hemos visto varios aspectos, varias áreas donde la Biblia nos habla de la necesidad y de la importancia de la obediencia. Dentro de ese tema general, vamos a ver hoy como subtema: la obediencia es personal, la obediencia es personal y es posible. Eso vamos a ver. La obediencia es personal y es posible. Esto es muy, muy importante, porque a veces dice la mamá, mi hija no puede venir a la oración, pero ore por ella. La obediencia es personal y es posible. Yo no puedo leer la Biblia por ustedes. Les amo mucho y quisiera hacer mucho por ustedes. No puedo leer la Biblia por ustedes. No puedo perdonar por ustedes. No puedo amar por ustedes. No puedo buscar a Dios por ustedes. Yo oro y digo: Señor, ayúdalos, bendícelos, que te busquen, que te amen. Pero la obediencia es personal y además es posible. Así que espero que esto nos sirva, y después, al haber terminado esta serie, ojalá hayamos no solo aprendido, sino que estemos obedeciendo a Dios, porque hay muchas áreas donde lo estamos desobedeciendo. Ahora, hay hermanos, hay personas que piensan que Dios nos pide cosas imposibles de hacer. Repito, hay personas que creen, que piensan que Dios nos pide cosas imposibles de hacer. ¿Ustedes creen que Dios nos va a pedir algo imposible de hacer? Buscando con qué detengo mis hojas, ¿verdad? Ya tengo varias Biblias deshojadas. Hermanos, si Dios nos pidiera cosas imposibles de hacer, sería Dios injusto, porque Dios nos estaría metiendo en un problema al decirnos estas cosas, cuando Dios sabe perfectamente que es imposible, que no podemos. Sería Dios injusto, y Dios no es injusto. Dios conoce la capacidad de cada persona. Por eso a uno dio 5 talentos, por eso a otro le dio 2, porque no tenía, ese que le dio 2 no tenía capacidad. Dios iba a ser injusto si le hubiera dado 5 también. Dios no nos pide cosas imposibles de hacer. Es responsabilidad de cada cristiano obedecer a Dios. Es responsabilidad de cada persona obedecer a Dios. Es posible y es responsabilidad personal de cada uno de nosotros, especialmente de los que conocen el Evangelio, los que conocen la palabra, obedecer al Señor. No puede depender de otra persona. No puede depender de otra persona.
no puede depender de la esposa, el esposo, no puede depender del esposo o de la esposa, no puede depender de los hijos o del jefe allá en su trabajo. Miren, algo que tenemos que saber también: Dios no es un Dios colectivo. Dios no es un Dios que nos trata en montón, ¿verdad? O colectivamente. Dios trabaja de una forma individual, personal. Dios trabaja con cada familia. Dios trabaja con cada persona. Dios trabaja con cada individuo. Dios trabaja individualmente. Dios trabaja personalmente con cada uno de nosotros. Mire, la salvación, por ejemplo, es personal. La relación con Dios es personal. Usted es único, usted es única para Dios. Mire, si hoy tuviéramos un tiempo de testimonios, estaríamos escuchando diferentes testimonios de maneras diferentes de cómo Dios los alcanzó, de cómo conocieron a Dios. Unos conocen a Dios por otra persona, otros conocieron al Señor tal vez por un folleto, otros conocen al Señor tal vez porque asistieron a una reunión. Cada quien, ¿verdad? Dios de una manera distinta trata con cada persona. Dios no nos trata de una manera colectiva, ¿verdad? Entonces, el problema es de que muchas veces estamos llenos de argumentos. Muchas veces, ¿verdad?, estamos llenos de justificaciones para no hacer lo que Dios nos manda hacer. Para no hacer lo que Dios nos manda hacer. Estaba yo en un consultorio, atrás, la fila en las sillas de atrás, sentado, esperando mi turno, y habían dos personas adelante de mí, un matrimonio, y empezaron a hablar, ¿verdad? Un poquito fuerte, y decía el hombre: me van a conocer, van a saber quién soy yo, porque eso que me hicieron me han herido, me han lastimado, me ofendieron, pero ahora sí van a saber quién soy yo. Y la señora decía: no, fulano, le decía, tú sabes lo que tienes, tienes que perdonar. No, dices que no vistes cómo he sufrido, no te diste cuenta. No, pero tú sabes que Dios dice que tienes que perdonar, tienes que amarlos. Pero es que a mí me ofendieron. Ha sido algo injusto lo que han hecho conmigo. Y la señora le decía: no, pero pues tú sabes que eso no está bien. Tú dirás lo que quieras. El hombre tenía, ¿verdad?, argumentos, tenía justificaciones para no obedecer a Dios. Hermanos, ese es un problema que todos tenemos para no hacer lo que Dios nos pide que nosotros hagamos. Pero mire, delante de Dios, hermanos, hermanas, no hay argumento que valga o válido. Delante de Dios no hay justificación, no hay. Mire, delante de Dios lo único que vale, lo único que le va a valer delante de Dios, su obediencia y mi obediencia. Es lo único que va a valer. Romanos 14:12
Dice la palabra, Romanos 14, 12. Dice, cada uno de nosotros, dice, dará a Dios cuenta de sí mismo. Cada uno de nosotros, dice, dará a Dios cuenta de sí mismo. O sea, ¿lo ve? Cada uno de nosotros. Primer libro de Reyes, capítulo 2. Primer libro de Reyes, capítulo 2, versículos del 1 al 4. Mire, dice que llegó el día en que David había de morir. Llegó el día en que David había de morir. Y se ve que David lo percibió, sintió que estaba ese día cerca, y dice que ordenó a Salomón, su hijo, le ordenó y le dijo, yo sigo el camino de todos en la tierra. ¿Cuál es el camino que siguen todos en la tierra? La muerte. Es Jesucristo. Lea bien. Yo sigo el camino de todos en la tierra. Y en el versículo anterior dice, llegaron los días en que David había de morir. ¿A qué se refiere? Yo sigo el camino de todos en la tierra. El camino de todos en la tierra es la muerte. Es la muerte. No todos creen en Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Se dan cuenta? Concéntrese, ¿verdad? Porque si no, la enseñanza va a quedar así. No va a estar la enseñanza. No se va a cumplir el propósito de la palabra en esta mañana. Entonces le dice a su hijo, a Salomón, le dice, esfuérzate y sé hombre. Esfuérzate y sé hombre, le dice. Oiga, qué ejemplo, qué testimonio, ¿verdad? De este padre. Y el versículo 3, mire, versículo 3 le dice, guarda los preceptos de Jehová tu Dios. Anda en sus caminos, observando sus estatutos, observando sus mandamientos, observando sus decretos, observando sus testimonios, de la manera que está escrito. De la manera que está escrito, no como tú creas, no como tú lo interpretes, de la manera que está escrito, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. La obediencia trae prosperidad. La obediencia a Dios trae prosperidad. Empiece a obedecer a Dios, empiece a perdonar, empiece a amar, empiece a leer la Biblia, empiece a buscar al Señor, empiece a consagrarse a Dios, empiece a creerle al Señor. Mire, empiece a dejar la amargura, empiece a dejar el resentimiento, empiece a perdonar, deje de criticar, etcétera, etcétera. Mire, la obediencia a Dios trae prosperidad. Va a prosperar su salud, va a prosperar en sus relaciones, va a prosperar en su economía, va a prosperar en sus finanzas y en todo aquello, le dijo David a Salomón, que emprendas. La suerte no existe. Qué mala suerte, ya llevo 5 negocios y no veo la mía, ¿verdad? No, ni existe la suerte, para empezar. Y sigue diciendo, para que confirme Jehová la palabra que me habló, diciendo,
si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, jamás, dice Jehová, faltará. Pero vea, la obediencia es personal. David, ¿qué dice? ¿Cómo era David? Dice la Biblia que David era un hombre de acuerdo al corazón de Dios. David pudo haber dicho, bueno, yo soy hijo de Dios, le he compuesto muchos cantos, di mucho para construir el templo. Ayudé para unificar al pueblo de Israel. Y en ese periodo de David fue cuando se alcanzó tiempo de oro de Israel, por decirlo así. Sin embargo, David sabía que la obediencia es personal y llama a Salomón y le dice: sé hombre, muchachito, sé hombre, obedece, compórtate. ¿Se da cuenta? Hermano, la obediencia es personal. Ahora vayamos a este pasaje de Deuteronomio 30, y vamos a leer versículo 11 en adelante. No vamos a leer todo el pasaje que se acaba de leer, ya lo leyeron, pueden volverlo a leer en casa. Pero el versículo 11 de Deuteronomio 30 dice: porque este mandamiento que yo te ordeno hoy, no es demasiado difícil para ti. Número uno, no es difícil. Por eso el tema, la obediencia es personal y es posible. Es posible porque no es difícil. Usted cree que es difícil. Usted lo hace difícil. Es el problema. Nosotros lo hacemos difícil. No es difícil, porque Dios lo dice. Porque Dios lo dice. Este mandamiento que te ordeno no es demasiado difícil, ni está lejos. No está en el cielo para que digas: ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Dice, no está lejos, no está en el cielo, no está en la luna, no está en Marte, ni está tampoco, versículo 13, del otro lado del mar. Mire, no está del otro lado del mar para que digas: ¿quién pasará por nosotros al otro lado del mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? No está lejos. Y el Señor les pone el ejemplo: no está del otro lado del mar, no está allá en Japón, ¿verdad? No está allá por Indonesia, no está allá por China. Versículo 14 dice: porque muy cerca de ti está la palabra, muy cerca de ti, dice, en tu boca y en tu corazón. ¿Para qué? Para que la cumplas. Muy cerca, dice, está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Una pregunta, hermanas y hermanos en Jesús. Todo lo que Dios le ha dicho que deje o que haga, ¿cree que está más allá de sus fuerzas, de su capacidad? Todo lo que Dios le pide que deje o que haga, ¿está más allá de lo que usted puede hacer? ¿Sí o no? No, exacto, no. Y aquellos que no contestaron que no, sabemos que no, porque la palabra que acabamos de leer. Y mire, del tamaño de su fe,
así es su obediencia a Dios. Del tamaño de su amor, así es su obediencia al Señor. Pero recuerde, la obediencia es personal. Usted no puede venir al culto por su hijo o por su hija. Usted no puede venir al culto por su esposo o por su esposa. Usted no puede orar dando gracias a Dios por los alimentos porque el hijo, la hija o el esposo llegaron tarde, hambrientos, pobrecitos, vienen de trabajar, vienen de estudiar, pobrecitos, traen mucha hambre. Yo voy a dar gracias a Dios por ellos. Es personal. Es personal. La obediencia es personal. Lo que haga su esposa o lo que haga su esposo, lo que hagan sus hijos, él o ella le van a dar cuentas al Señor. En el libro de Ezequiel, libro del profeta Ezequiel, capítulo 18 de Ezequiel, versículos del 1 al 5, vino a mí palabra de Jehová diciendo, dice Ezequiel, ¿qué pensáis vosotros, los que usáis este refrán? Fíjense, este es un refrán. Le dijo Dios al profeta, dice, ¿qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel? Que dice, los padres comieron las uvas agrias. Los papás comieron uvas agrias y los dientes de los hijos tiene la dentera. O sea, escúchame para que lo entienda. Los padres comieron las uvas agrias. Los padres. Pero a los hijos se les destemplaron los dientes. Eso quiere decir. ¿Verdad que no? ¿Es posible? No es posible. Los padres comieron las uvas agrias, pero a los hijos se les destemplaron los dientes. ¿No? Eso quiere decir, vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis que usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías. El alma del Padre, el alma del Hijo es mía, y el alma que pecare, ¿qué? Esa morirá. Es personal, ¿ya ven? Es personal. Y el hombre que fuere justo, hiciere según el derecho y la justicia. Versículo 13. Prestaré a interés y tomaré usura. ¿Vivirá este? Prestaré a interés y tomaré usura. Y el Señor pregunta, ¿vivirá esta persona? Y el Señor responde, dice, no. Oiga, hay hermanitos que dicen, es que te estoy prestando y menos de lo que cobra el banco. Eso es usura. Eso está prohibido por el Señor, por la palabra. Ni puede usted dar su dinero al usurero, ni puede usted dar a usura. Búsquelo. Las referencias. No vivirá, dice. Estamos hablando de la obediencia. Todas estas abominaciones, y hay otras que se mencionan en este capítulo que hizo, de cierto morirá. Su sangre será sobre él, sea hijo, sea hija, sea el padre, sea la mamá. La obediencia es personal, hermanos. Entonces, Dios se relaciona con nosotros
de una manera personal. Mire, ¿cuántos de los que estamos aquí, cuántos aman a Dios? ¿Cuántos aman a Dios? Gracias, baje su manita. Ahora mire, ¿sabía usted que el grado de su amor, del tamaño de su amor, es su obediencia a Dios? O sea, ¿qué tanto amas a Dios? ¿Qué tanto estamos dispuestos a obedecer a Dios? ¿Verdad? Ahora, la obediencia a Dios, muchas veces obedecemos solamente en lo que queremos obedecer. Pero cuando tenemos que pagar un precio, por decirlo así, para obedecer, ya no, ¿verdad? Ya no queremos hacer nada. ¿Qué le dice David a su hijo? ¿Se acuerda? ¿Qué le dijo? Pasaje que leímos. Esfuérzate. Le dice David a su hijo, esfuérzate y sé hombre. Ahí en 2:2, que ya leímos, de Reyes. Y lo que está haciendo David es animando a su hijo a que obedezca a Dios. Eso sí podemos hacer. El esposo puede animar a su esposa para que obedezca a Dios. Las esposas pueden animar a sus esposos para que obedezcan a Dios. Eso sí podemos hacerlo. Los hermanos podemos animarnos los unos a los otros. De hecho, es un mandamiento en la Biblia. Los padres podemos animar a nuestros hijos para que obedezcan a Dios. Pero miren, nosotros no podemos heredar nuestro caminar con Dios a nuestros hijos. Personal. Nadie puede obedecer en nuestro lugar, ¿verdad? Entonces podemos justificar nuestras faltas de obediencia a Dios no, hermanos, todo es personal. Entonces, la obediencia es personal. La segunda parte de esta enseñanza es: la obediencia también es posible. Es personal, decíamos en el tema, y posible. Entonces, la segunda parte que vamos a ver ahorita, la obediencia es posible. Es posible. Entonces, ¿por qué no obedecemos en ciertas áreas al Señor? ¿Porque está difícil? No, ya vimos que no es difícil. Dios es justo y no nos va a dar una cosa difícil que no podamos hacer. La obediencia es posible. Entonces, ¿por qué no obedecemos? Sencillamente no obedecemos porque no queremos. No queremos. ¿Verdad? Porque nos rebelamos contra el Señor. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Y aunque no estuviera de acuerdo, ¿verdad? Aunque no estuviera de acuerdo, lo siento, así es. No obedecemos porque no queremos. Ama a tu enemigo, dice el Señor. ¿Se acuerdan hace 8 días? 4 cosas que vimos allá en el texto de Mateo 5:44. Ámalo, perdónalo, ora por él, ayúdalo si tiene necesidad. No lo hacemos porque no queremos, ¿sí o no? Hermanos, Dios nunca nos va a pedir algo imposible de realizar. Y esto es importante entenderlo, que la obediencia es posible.
Cualquier cosa que Dios nos pida, es posible. La obediencia a Dios puede ser que cueste. De hecho, muchas veces cuesta. Yo creo que los ejemplos bíblicos que hemos visto de Abraham, vimos dos ejemplos. Cuando Dios le dice, deja tu tierra, deja tus papás, deja tus parientes, deja tu negocio, deja y vete a la tierra que yo te diré. Eso cuesta, eso le costó. Cuando Dios nos habló a nosotros y nos dijo que dejáramos y viniéramos acá, hermanos, eso nos costó, le costó a mi esposa, me costó a mí, nos costó. Puede ser que cueste, pero es posible. Cuando Dios le dijo a Abraham, mira, vas a sacrificar a tu único Isaac, a tu único hijo, al que amas. Génesis 22, acuérdese, vimos ese ejemplo también. Oiga, ese hombre iba llorando, ese hombre se le fue el hambre, ese hombre sufrió, le costó, sufrió, pero es posible y lo vimos en ese ejemplo tremendo, ¿no? Ahora, Dios lo hizo con ellos como una prueba, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? Lo leímos. Y Dios también probó al pueblo de Israel y también lo vimos. Y vamos a retomar hoy la misma cita, Deuteronomio 8, pero nada más 2, 3 versículos. Versículo 2, Deuteronomio 8, 2 dice, te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte. Y el propósito era para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Versículo 16. Te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para a la postre, para al final, dice, hacerte bien. Aquellos no pasaron la prueba, el pueblo de Israel no pasó esta prueba. No estuvieron dispuestos a obedecer a Dios. Quiero que veamos, por favor, un ejemplo que ojalá nos sirva, nos siga ayudando. Estamos viendo que la obediencia es posible. Puede ser que cueste, pero es posible. Puede ser que te dé trabajo, pero es posible. No siempre es fácil. En Mateo 26 y en el versículo 39 dice que yendo un poco adelante, está hablando del Señor Jesús. Yendo un poquito adelante de donde estaba, dice que se postró sobre su rostro, orando y diciendo, echó de bruces, se postra sobre su rostro, oró y le dijo al Padre, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Estaba orando, tratando de evitar la crucifixión, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Pregunta, iglesia, ¿cuántas veces oró Jesús la misma oración? Una vez, hay que leer más la Biblia, dos veces. A ver, me detengo aquí para
para que salgan como deben salir, con la idea correcta. Ahora, no se sientan mal, no se sientan mal. Una hermana me decía, pastor, ya no nos avergüence, me dice. ¿Por qué le digo? ¿Por qué le digo? Es que usted en el culto preguntó y... No, no se trata de eso. No se trata de eso. Aquí estamos en la escuela, estamos aprendiendo. Y si usted se va con oró una vez, y si usted se va con la idea que oró 2 veces, como levantó su manita, pues se va mal. Y yo estoy permitiendo que usted se vaya mal. Reciba con humildad, en el amor del Señor se lo doy yo, recíbalo en el amor del Señor. Y no se sienta mal, ¿verdad? No es mi intención, no es eso, ¿verdad? Lo que esta hermana me decía, no es eso. Queremos que lleven la enseñanza correcta, nada más. ¿Cuántas veces oró Jesús la misma oración? Fue la pregunta. Padre, si es posible, esta que acabo de leer. Mire usted versículo 42 del mismo capítulo. Otra vez, hasta se repite la palabrita. Otra vez ¿qué? Oró por segunda vez. ¿Se da cuenta? Otra vez oró por segunda vez, diciendo, oró por segunda vez las mismas palabras, la misma oración, la misma petición. Versículo que sigue, 44. Dice que dejó a los discípulos y se fue de nuevo allá y oró. ¿Por qué? Por tercera vez. Por tercera vez. ¿Diciendo qué? Ahí está, ¿no? Las mismas palabras, la misma oración. El Señor Jesús, el Hijo de Dios. Ya aprendimos algo por lo menos esta mañana, ¿no? Tal vez para nuestro ego no ha sido muy bonito aprender esto, ¿no? Recuerdo ahora un maestro que tenía yo en el seminario, me daba hebreo y yo fui cabeza dura para el hebreo y preguntaba, ¿verdad? Y me decían, no te da vergüenza, me decían los compañeros. Ya no preguntes, no te debiera dar vergüenza. Y el maestro, ¿verdad?, salió a mi defensa y dice, más vale un momento colorado que toda la vida descolorido. Así que no se sientan mal, por favor. A mí me da pena, porque yo quisiera que esos comentarios que luego, y agradezco que me los hagan, ¿verdad? No me molestan. Pero no es eso la intención. Sigamos adelante. ¿Cuántas veces oró Jesús entonces? 3 veces, ya aprendimos. Miren, ya pasamos el examen, gloria a Dios, de eso se trata. Ahora entonces la pregunta, otra preguntita. ¿Por qué oró el Señor Jesús, el Hijo de Dios, Dios y hombre perfecto Dios a la vez, 3 veces? ¿Por qué? ¿Por qué oró 3 veces? ¿Por qué, hermanos? ¿Saben por qué? Porque miren, hacer la voluntad de Dios no es fácil, pero es posible. Muchas veces hacer la voluntad de Dios no es fácil, pero es posible. Pero entre más amamos a Dios, entre más ame usted al Señor, va a ser más fácil hacer la voluntad de Dios. He descubierto eso en mi vida. Cuando más amamos a Dios, menos trabajo nos da obedecerlo. No es fácil entonces, pero es posible. Tal vez no sea fácil, pero es posible. Tal vez no sea fácil
perdonar a alguien que nos hirió, que nos ofendió, que nos lastimó. Tal vez va a dar trabajo, pero es posible hacerlo. Tal vez no sea fácil dar el diezmo porque la situación económica no ha andado muy bien, pero de lo que entró es posible. Y Dios va a bendecir porque hay obediencia. Entonces, hermanos, hermanas, ¿qué le ha estado hablando Dios? ¿Qué le ha estado hablando el Espíritu Santo durante este mensaje? O sea, ¿qué le impide? ¿Qué impide obedecer a Dios? ¿Qué le impide que usted obedezca a Dios? ¿Usted sabe en qué área? ¿En qué área? ¿Qué le impide? Mire, Romanos 6, del 6 al 12. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, con Cristo, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todos, mas en cuanto vive, vive para Dios. Así también nosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios. Y concluye el pasaje: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. ¿Qué impide obedecer a Dios? Aquí está la respuesta en Romanos 6, del 6 al 12. ¿Qué impide que obedezcamos a Dios? No hemos muerto a nuestro yo, a nuestra carne. No hemos muerto al pecado. Todavía queremos un pie aquí, otro pie allá, ¿verdad? Esa es la situación. Ahora, Dios, hermanos, Dios ha hecho posible la obediencia, equipándonos para ello. Usted y yo estamos equipados de parte de Dios para que le podamos obedecer. Y si no obedecemos, o si usted no obedece, es porque no quiere. Es porque no ha muerto, como dice Romanos 6, a la carne, al yo, pecado. Porque Dios nos ha equipado, Dios equipa a los creyentes. Por ejemplo, mire, Dios nos ha dejado su palabra. Dios nos ha dado de su Espíritu Santo. Juan 14, Juan 15, Juan 16. Nos ha dado el Espíritu Santo. Y por eso allá en Juan 16 hay una palabra muy importante. Juan 16, 8, hay una palabrita. Juan 16 está hablando del Espíritu Santo. Al llegar al versículo 8 dice: cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Cuándo va a convencer de pecado, de justicia y de juicio el Espíritu Santo? ¿Cuándo? ¿Cuál es la palabra clave que les dije? Cuando Él venga. Cuando Él venga. Cuando Él venga mi vida. Cuando Él venga su vida. Cuando esté en usted. Cuando el Espíritu Santo venga a usted y a mí. Y todos tenemos la oportunidad de tenerlo. Y todos tenemos el mandato: sean llenos del Espíritu Santo.
Y todos tenemos el mandato de Gálatas: si vivís por el Espíritu, andad también en el Espíritu. O sea, estamos equipados. Tenemos el recurso de la oración, ¿verdad? Hay poder en la oración. Tenemos el recurso del nombre de Jesús. Tenemos el recurso de la sabiduría de Dios. Dice Santiago: ¿alguno tiene falta de sabiduría? ¿Qué tiene que hacer? Pídasela al Señor. Y el Señor dice: será amplio en concedérselo. Es más, dice, se la va a dar sin reproche. Estamos equipados para obedecer al Señor. Estamos bien equipados para obedecer a Dios. Así que Dios nunca nos va a pedir algo que sea imposible. Además, Dios quiere la obediencia. Ya vimos, es personal y es posible. Puede ser que cueste, pero es posible. A Cristo le costó y tuvo que orar 3 veces. A Pablo le costó. Pablo tenía un malestar, tenía un problema en su cuerpo, tenía un problema físico, y también dice: Señor, 3 veces he orado. Y el Señor nada más le dijo: bástate mi gracia, tú sigue adelante. Es posible, hermano, porque Dios nos equipa. Tenemos el recurso de la gracia de Dios. Miren, ese tema de la gracia de Dios, no la gracia salvífica, la gracia especial de Dios. El día que usted descubra lo que es, el día que usted descubra cómo trabaja la gracia de Dios, el día que usted viva en la gracia de Dios, aprenda a vivir en la gracia de Dios, mire, usted va a tener una gran bendición en todos los sentidos. Tenemos el recurso de la gratitud. Cuando somos agradecidos, miren, muchas cosas cambian. Hay otra perspectiva, hay otra actitud. Las cosas cambian. Las cosas cambian. La vida cambia cuando hay gratitud. Estamos equipados, pues. Así que la obediencia es personal y es posible. Gracias por ese amén, hermana Audelia. Dios la bendiga. Así es personal y es posible. Pongámonos de pie, por favor, y demos gracias al Señor. Padre, esta mañana te agradecemos el interés que tú tienes por nosotros, por tu iglesia, Roca Fuerte, para que seamos obedientes. Y gracias, Señor, que no eres injusto, no nos da cargas, no nos pones cargas, dice tu palabra, más pesadas que las que podemos soportar. Gracias, Señor, porque eres justo, Señor, eres recto, Señor. Y ayúdanos, Padre, a entender que la obediencia es personal. Es personal. Señor, cuánto quisiéramos hacer por nuestros hijos, hacer por nuestros seres queridos, pero la obediencia es personal. Vemos que David lo entendió y fue con su hijo y le pidió que se esforzara para obedecerte. Señor, ayúdanos y confirma este mensaje de tu palabra en la vida de nosotros hoy. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Lleva a tu pueblo con paz, con tu gracia y con tu bendición. Y que la bendición de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo sea con todos vosotros y con todo el pueblo del Señor, ahora y siempre. Amén. Señor les guarde, Señor les bendiga. Salúdense, hermanos. Gracias al Señor. Amén.